Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 13, donde dice: Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Comienza diciendo este versículo cuando dice: y estuvo allí en el desierto 40 días. Nótese que en un solo versículo trata las tentaciones de Jesús, ya que impulsado por el Espíritu al desierto, estuvo en aquel lugar un tiempo prolongado en la soledad de un lugar deshabitado. Y los 40 días traen a recuerdo de experiencias de hombres de Dios en la antigüedad. Por ejemplo, Moisés estuvo ese tiempo en el monte donde recibiría instrucciones divinas para el pueblo, como dice Éxodo, capítulo 34 y versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y también de igual modo, Elías, en el mismo monte, dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por los paralelos sabemos que el Señor estuvo en ayunas durante ese tiempo, como por ejemplo dice en Mateo, capítulo 4 y versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Continúa diciendo este versículo, y era tentado por Satanás. Nótese que al entrar a considerar el hecho de que Jesucristo fue tentado, supone algunas dificultades, por lo menos aparentes, ya que hay asuntos que deben ser tenidas en cuenta, ya que una de las más difíciles estriba en la condición divina humana de Jesús. Ahora bien, cabe hacerse dos preguntas y son las siguientes. ¿Es posible que Dios sea tentado? Y la segunda, ¿dejó Jesús de ser Dios en algún momento de su vida? Si las dos preguntas exigen una respuesta negativa, entonces cabe hacerse otra y es, ¿cómo deben ser entendidas las tentaciones? La palabra que se traduce por tentación tiene el sentido de someter a prueba, es decir, pudiendo ser con intención positiva de fortalecer la fe o la virtud, o por el contrario, la negativa, procurando alguna acción pecaminosa. Pero no cabe duda de que este último propósito no está en la intención de Dios y por tanto no puede proceder de Él, ya que el origen de este aspecto de la tentación tiene que estar relacionado con Satanás. Y es que por esta razón Santiago afirma que Dios no tienta a nadie. Santiago, capítulo 1 y versículo 13. Entonces, en el origen de la prueba, con carecer positivo puede estar en Dios, de modo que Él probó, por ejemplo, a Abraham con el propósito de bendecirlo y fortalecer su fe, cuando le pidió que sacrificase a su hijo Isaac. Génesis, capítulo 22 y los versículos 1 y 2 dicen: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: Helme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Pero nótese también que el mismo creyente es exhortado a una prueba en sentido positivo para verificar cómo está su vida de fe,
la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5 dice: Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. El creyente que puede ser probado por Dios y debe probarse a sí mismo es enseñado a orar, pidiendo protección para el aspecto negativo de la prueba. Mateo, capítulo 6, versículo 13 dice: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La vida del cristiano está rodeada de pruebas. Como dice Santiago, capítulo 1 y versículo 2, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, algunas de las cuales generan dificultades y también aflicciones. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 6 dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero el conflicto no puede superar nunca las fuerzas espirituales que el cristiano tiene para soportarlo. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Otra dificultad consiste en entender la tentación en el plano de la deidad, puesto que Jesucristo no es solamente hombre, sino también Dios hombre. La Biblia enseña que Dios puede ser probado, pero todas las veces que aparece este aspecto de la verdad, tiene que ser considerado bajo la premisa de que Dios no puede ser tentado hacia el mal, ni Él tienta a nadie en esa dirección. Así dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1 y versículo 13. El sentido de prueba o tentación relacionado con Dios tiene que ver con una provocación que el hombre genera contra Él. Y esa provocación puede ser dirigida en contra de cada una de las tres personas divinas, ya que un aspecto de la provocación contra Dios es cuando se enseñan preceptos como mandamientos divinos cuando preceden del hombre. Y note que el apóstol Pablo dice de los tales que estaban tentando a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 10. Y de igual modo también puede ser probado el Espíritu Santo por la acción impía de los hombres, como fue el caso de la mentira de Ananías y Zafira, de lo que Pedro dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y los versículos 8 y 10. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahora bien, pero ¿estas tentaciones del Señor están en esta dimensión? ¿O deben ser consideradas como en el plano de la ofensa y la provocación impía a la deidad? Nótese que no se debe de olvidar que Jesucristo es una persona divino-humana, es decir, la segunda persona divina, revestida de humanidad, y lo que es igual, una persona divina con dos naturalezas, lo que constituye una unión hipostática. Las pruebas que experimentó Jesús en las tentaciones sucedieron en la esfera de su humanidad y no en la de su deidad, ya que como Dios no puede ser tentado al hacer el mal, pero sin dejar de afirmar la verdad de la inseparable unidad
sin confusión ni mezcla de las dos naturalezas en la persona del Hijo de Dios. Con todo, no es posible dejar de observar que Jesús, en el plano de la humanidad del Verbo encarnado, estuvo libre absolutamente de pecado, tanto en la acción volitiva como en la práctica. Y note que el propósito de Dios tenía en su determinación que se produjesen las tentaciones de Jesús, es decir, obedece a un plan trazado por Dios mismo. Mateo enfatiza ese propósito cuando dice en Mateo capítulo 4 y versículo 1, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Note que el Espíritu lo llevó al desierto con un propósito concreto y bien definido, es decir, ser tentado por Satanás. Ahora bien, la tentación de Cristo no deben ser consideradas como si el Señor fuera la víctima buscada por Satanás, sino al contrario, ya que es Él, Cristo, quien va al encuentro de Satanás, conducido por el Espíritu. Y note que el Señor va en el poder del Espíritu, esto es, la humanidad controlada totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios había previsto que su Hijo fuese tentado después del bautismo y antes de iniciar su ministerio público. Por tanto, ese propósito se cumplió como había sido predestinado. El hecho de que Jesucristo dependiera del Espíritu Santo está vinculado y limitado a la esfera de su humanidad, ya que con relación a su deidad no había esa dependencia a causa de la igualdad o identidad de las personas divinas. Pero como ejemplo a todos los creyentes, la dependencia del Espíritu es modelo para que cada cristiano entienda también que solo andando en el Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5 y versículo 16, se puede llevar a cabo la vida que agrada a Dios y se conforma a su propósito. Ya que algunas ideas erróneas sobre las tentaciones de Jesús, y note que una está en considerar que el Señor fue al desierto siendo perseguido hasta allí por Satanás. Y note que esa idea es completamente incorrecta, puesto que Jesús no fue llevado al desierto sino por el Espíritu y con un propósito concreto: ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 y versículo 1. Otros supuestos equivocados es que Jesús pudo haber caído en la prueba. De otro modo, puesto que Jesús es hombre, semejante a nosotros, puesto que tiene la voluntad personal y decisiones acorde con su humanidad, podría haber caído como hombre en la tentación. Y note que esto es absolutamente imposible, puesto que Cristo no son dos personas, una divina y otra humana, sino una sola persona, divino-humana, subsistente en la persona divina del Hijo de Dios, es decir, el Verbo encarnado. Por consiguiente, el sujeto de atribución de la responsabilidad de las acciones, sean por la vía de la naturaleza divina, sean por la de la naturaleza humana, es la segunda persona divina, de modo que suponer una posible caída de Jesús en las tentaciones equivaldría a suponer que la persona divina quedase afectada por esa caída espiritual, cosa absolutamente imposible, puesto que Dios no puede caer en el pecado. Otro presupuesto incorrecto es suponer que Satanás dudaba si Cristo era o no el Hijo de Dios. Mateo capítulo 4 y versículo 3 dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note esto y en lo siguiente:
que tanto Satanás como los demonios conocían perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, como muchas veces testificaba, ya que la frase que los paralelos ponen en boca del tentador cuando dice «si eres el Hijo de Dios», aquí equivale a una afirmación contundente, que es como si dijera «ya que eres el Hijo de Dios». Y de la misma forma es erróneo pensar que las tentaciones no fueron reales, por cuanto no había posibilidad de que Jesús pecase. Sin duda, la naturaleza humana del Hijo de Dios tenía su propio aspecto volitivo, ya que en ella concurrían todas las condiciones de la libertad humana. Pero no es menos cierto que su humanidad, con todo cuanto suponía, estuvo bajo el control del Espíritu Santo, sujeta a la voluntad eterna de Dios. Así pues, Jesús fue tentado como hombre, en el plano de su humanidad, y lo que Dios estaba manifestando por medio de las tentaciones de Jesús es que el hombre puede vivir plenamente en obediencia a Dios. Jesús está demostrando que Dios debe ser obedecido y que su palabra es digna de ser creída y que solo Dios debe de ser adorado. Note que el agente de la tentación fue Satanás, es decir, el adversario. Mateo dice que fue el diablo, en Mateo capítulo 4 y versículo 1. Los nombres hacen referencia al mismo ser, el primer gran pecador en la historia del pecado. Y note esto, y es que su creación se produjo como la de todos los ángeles, en un solo acto creador. Colosenses, capítulo 1 y versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, afirma que fue creado como el resto de los ángeles, por la voluntad creadora de Dios. Ezequiel, capítulo 28 y los versículos 13 y versículo 15. En Edén, en el huerto de Dios, estuvites, de toda piedra preciosa en tu vestidura, de colnerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuites creado, hasta que se halló en ti maldad. Note que pertenece al orden de los querubines, y fue el ser más dotado salido de la mano de Dios. Ezequiel capítulo 28 y versículo 14 dice: Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuvites, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Note que siendo creación de Dios, como toda creación de seres inteligentes, fue creado en santidad. Era por tanto un ángel santo, con un ministerio de especial relevancia que le permitía acceder al lugar donde Dios manifestaba su presencia rodeado de gloria, como hemos podido ver en este versículo 14. Y ese querubín fue perfecto hasta que se halló pecado en él. Versículo 15 de Ezequiel capítulo 28. El pecado oculto en el corazón de Satanás fue descubierto por Dios en su omnisciencia, que impide al pecador ocultar el pecado delante de él. El Salmo 90 y versículo 8 dice: Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz
de tu rostro. El pecado le afectó en plenitud, de modo que fue lleno de iniquidad. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Y note que su pecado se manifestó en orgullo. Ezequiel capítulo 28 y ahora los versículos 17 y 18 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompites tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanates tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Nótese que Satanás planeó un camino para su exaltación, que en su pensamiento pecaminoso le llevaría a ser semejante al Altísimo. Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note que en esa condición pecaminosa, el pecado vino a formar parte de su experiencia de vida, de modo que es imposible, ya que no esté permanentemente orientado al mal, pecando por condición natural, como dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, siendo homicida y mentiroso. Y el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Marcos no entra en las tentaciones en sí, simplemente dice que fue tentado por Satanás. Y para la sutileza de las tentaciones y el planteamiento diabólico, habría que considerar los paralelos, especialmente de Mateo, ya que antes de la tentación del Señor, como se ha considerado antes, siendo impecable, no podía caer, porque no podía pecar. Entonces, ¿cuál era la razón de la tentación? La Biblia enseña que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Esto quiere decir que la experiencia de la tentación, con cuanto conlleva, fue real, tan real como la de cualquier persona sometida a ella, incluso tal vez mayor. En todas las formas en que se presentó la tentación, Satanás procuró hacer entender a Jesús que haciendo un acto lícito podía recibir un beneficio. Con todo el proceso psicológico de Jesús en el campo de la tentación, no podía ser igual al del resto de los hombres, ya que todos están sujetos a la atracción del pecado natural que heredan, mientras que por otro lado Jesús no tenía esta condición, ya que él no tenía la concupiscencia mala del hombre natural, porque había sido concedido sin pecado y vinculado a la deidad con la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Era, por tanto, sin pecado. La propuesta para pecar procedía del exterior de su persona, en la acción del tentador, y era la única experiencia en ese sentido, ya que la voluntad hacia el pecado, propia
del interior del ser humano no existía en Jesús. Pero con todo, la tentación de Jesús fue absolutamente real, es decir, la insinuación del tentador, la necesidad de superar las propuestas diabólicas, la resistencia hacia ellas y la lucha en la tentación eran experiencias absolutas en Jesús. Y note que la sensibilidad humana del alma del Señor era una realidad sujeta en esta ocasión al sufrimiento propio de la tentación. Y nadie puede negar la evidencia de que Jesús sufría profundamente en la intimidad de su parte espiritual humana, hasta decir: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas, capítulo 12 y versículo 50. El Señor manifestaba los sentimientos propios de los hombres, siendo compasivo, como dice Mateo capítulo 12 y versículo 32. Además, siendo afectuoso, como dice Mateo capítulo 19 y los versículos 13 y 14. Y además también siendo misericordioso, como dice Juan capítulo 11 y versículo 35. Y es por eso que, siendo Dios hombre, conocía por experiencia humana las debilidades y necesidades de los hombres, a ser hecho carne, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Pero con toda la profundidad de la tentación del Salvador de los hombres, está velada por el misterio que Dios no ha desvelado. No se podrá nunca, al menos en este tiempo, entender qué ocurrió en la intimidad del Señor durante la tentación, ya que esto es uno de los secretos de Dios para los hombres, lo mismo que otros muchos aspectos de la vida del Señor, en profundos contrastes entre su deidad y su humanidad. Continúa diciendo este versículo: y estaba con las fieras. El tiempo de las tentaciones ocurrió en el desierto o donde el Señor había sido llevado por el Espíritu. Ese lugar, apartado de la gente, estaba habitado por las fieras. El Señor estuvo en donde ellas tenían sus territorios y sus guaridas. Y note que las fieras son parte de la peligrosidad del desierto y de la situación ocurrida por el juicio de Dios. Isaías capítulo 13 y los versículos 21 y 22 dice: sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. También era lugar donde el peligro de serpientes se pone de manifiesto en relación con el pueblo de Israel en el tránsito por el desierto, como por ejemplo en Deuteronomios capítulo 8 y versículo 15. Por tanto, allí la vida sería difícil y peligrosa, pero el Hijo de Dios estuvo durante 40 días. Nada podía afectarle, porque quien era tentado es también el Creador, gobernador supremo y omnipotente sobre todo lo creado. El Creador estaba en compañía de sus criaturas. Desde el punto de vista de la humanidad perfecta del Mesías, gozaba de la protección divina contra las fieras del campo, ya que nada mejor que un lugar aparte con Dios para la preparación de cualquier ministerio para su gloria. Continúa diciendo este versículo, la última parte: y los ángeles le servían. Note que el contraste es evidente. Mientras que un ángel caído tentaba, es decir, Satanás, los ángeles santos le servían a Jesús.
Jesús, como hombre, no estaba solo en el conflicto, tenía a su disposición todos los recursos celestiales, reflejados aquí por los ángeles dispuestos para servirle. Es necesario entender también que si los ángeles están al servicio de los santos, para que no tropiecen, como dice el Salmo 91 y los versículos 11 al 13, mucho más lo están al servicio del Santo de los Santos. Nota que aquí el verbo utilizado por Marcos, servir, lleva implícito en muchas ocasiones el servicio doméstico, como ocurre más adelante en el versículo 31. Y en ese sentido, el servicio de los ángeles comprendería también la provisión, por ejemplo, de agua y de alimentos. Así había ocurrido siglo antes con el profeta Elías, al que un ángel proveyó de alimentos cuando estaba en el desierto, como dice el primer libro de Reyes capítulo 19 y los versículos 4 al 6. El cuidado de Dios hacia su Hijo es evidencia del cuidado que tiene también con quienes son hijos suyos adoptados en el Hijo. Esto provee de consuelo, de aliento, en circunstancias adversas, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control y nos ama siempre. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como ves, solamente son hijos de Dios en Cristo aquellos y aquellas que le han recibido en sus vidas como el Mesías, el Salvador. Es que por eso, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ahora yo te invito a que tú ores conmigo una oración de fe para recibirle. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, entiendo que soy una criatura de Dios, pero ahora vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, ya que no solamente quiero ser una criatura, sino un hijo en Cristo Jesús. Por ello, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 13, donde dice: Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Comienza diciendo este versículo cuando dice: y estuvo allí en el desierto 40 días. Nótese que en un solo versículo trata las tentaciones de Jesús, ya que impulsado por el Espíritu al desierto, estuvo en aquel lugar un tiempo prolongado en la soledad de un lugar deshabitado. Y los 40 días traen a recuerdo de experiencias de hombres de Dios en la antigüedad. Por ejemplo, Moisés estuvo ese tiempo en el monte donde recibiría instrucciones divinas para el pueblo, como dice Éxodo, capítulo 34 y versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y también de igual modo, Elías, en el mismo monte, dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por los paralelos sabemos que el Señor estuvo en ayunas durante ese tiempo, como por ejemplo dice en Mateo, capítulo 4 y versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Continúa diciendo este versículo, y era tentado por Satanás. Nótese que al entrar a considerar el hecho de que Jesucristo fue tentado, supone algunas dificultades, por lo menos aparentes, ya que hay asuntos que deben ser tenidas en cuenta, ya que una de las más difíciles estriba en la condición divina humana de Jesús. Ahora bien, cabe hacerse dos preguntas y son las siguientes. ¿Es posible que Dios sea tentado? Y la segunda, ¿dejó Jesús de ser Dios en algún momento de su vida? Si las dos preguntas exigen una respuesta negativa, entonces cabe hacerse otra y es, ¿cómo deben ser entendidas las tentaciones? La palabra que se traduce por tentación tiene el sentido de someter a prueba, es decir, pudiendo ser con intención positiva de fortalecer la fe o la virtud, o por el contrario, la negativa, procurando alguna acción pecaminosa. Pero no cabe duda de que este último propósito no está en la intención de Dios y por tanto no puede proceder de Él, ya que el origen de este aspecto de la tentación tiene que estar relacionado con Satanás. Y es que por esta razón Santiago afirma que Dios no tienta a nadie. Santiago, capítulo 1 y versículo 13. Entonces, en el origen de la prueba, con carecer positivo puede estar en Dios, de modo que Él probó, por ejemplo, a Abraham con el propósito de bendecirlo y fortalecer su fe, cuando le pidió que sacrificase a su hijo Isaac. Génesis, capítulo 22, y los versículos 1 y 2 dicen: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Pero nótese también que el mismo creyente es exhortado a una prueba en sentido positivo para verificar cómo está su vida de fe,
la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5, dice: Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El creyente que puede ser probado por Dios y debe probarse a sí mismo es enseñado a orar, pidiendo protección para el aspecto negativo de la prueba. Mateo, capítulo 6, versículo 13 dice: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La vida del cristiano está rodeada de pruebas. Como dice Santiago, capítulo 1 y versículo 2, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, algunas de las cuales generan dificultades y también aflicciones. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 6 dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero el conflicto no puede superar nunca las fuerzas espirituales que el cristiano tiene para soportarlo. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Otra dificultad consiste en entender la tentación en el plano de la deidad, puesto que Jesucristo no es solamente hombre, sino también Dios hombre. La Biblia enseña que Dios puede ser probado, pero todas las veces que aparece este aspecto de la verdad, tiene que ser considerado bajo la premisa de que Dios no puede ser tentado hacia el mal, ni Él tienta a nadie en esa dirección. Así dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1 y versículo 13. El sentido de prueba o tentación relacionado con Dios tiene que ver con una provocación que el hombre genera contra Él. Y esa provocación puede ser dirigida en contra de cada una de las tres personas divinas, ya que un aspecto de la provocación contra Dios es cuando se enseñan preceptos como mandamientos divinos cuando preceden del hombre. Y note que el apóstol Pablo dice de los tales que estaban tentando a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 10. Y de igual modo también puede ser probado el Espíritu Santo por la acción impía de los hombres, como fue el caso de la mentira de Ananías y Zafira, de lo que Pedro dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y los versículos 8 y 10. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahora bien, pero ¿estas tentaciones del Señor están en esta dimensión? ¿O deben ser consideradas como en el plano de la ofensa y la provocación impía a la deidad? Nótese que no se debe de olvidar que Jesucristo es una persona divino-humana, es decir, la segunda persona divina, revestida de humanidad, y lo que es igual, una persona divina con dos naturalezas, lo que constituye una unión hipostática. Las pruebas que experimentó Jesús en las tentaciones sucedieron en la esfera de su humanidad y no en la de su deidad, ya que como Dios no puede ser tentado al hacer el mal, pero sin dejar de afirmar la verdad de la inseparable unidad
sin confusión ni mezcla de las dos naturalezas en la persona del Hijo de Dios. Con todo, no es posible dejar de observar que Jesús, en el plano de la humanidad del Verbo encarnado, estuvo libre absolutamente de pecado, tanto en la acción volitiva como en la práctica. Y note que el propósito de Dios tenía en su determinación que se produjesen las tentaciones de Jesús, es decir, obedece a un plan trazado por Dios mismo. Mateo enfatiza ese propósito cuando dice en Mateo capítulo 4 y versículo 1, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Note que el Espíritu lo llevó al desierto con un propósito concreto y bien definido, es decir, ser tentado por Satanás. Ahora bien, la tentación de Cristo no deben ser consideradas como si el Señor fuera la víctima buscada por Satanás, sino al contrario, ya que es Él, Cristo, quien va al encuentro de Satanás, conducido por el Espíritu. Y note que el Señor va en el poder del Espíritu, esto es, la humanidad controlada totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios había previsto que su Hijo fuese tentado después del bautismo y antes de iniciar su ministerio público. Por tanto, ese propósito se cumplió como había sido predestinado. El hecho de que Jesucristo dependiera del Espíritu Santo está vinculado y limitado a la esfera de su humanidad, ya que con relación a su deidad no había esa dependencia a causa de la igualdad o identidad de las personas divinas. Pero como ejemplo a todos los creyentes, la dependencia del Espíritu es modelo para que cada cristiano entienda también que solo andando en el Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5 y versículo 16, se puede llevar a cabo la vida que agrada a Dios y se conforma a su propósito. Ya que algunas ideas erróneas sobre las tentaciones de Jesús, y note que una está en considerar que el Señor fue al desierto siendo perseguido hasta allí por Satanás. Y note que esa idea es completamente incorrecta, puesto que Jesús no fue llevado al desierto sino por el Espíritu y con un propósito concreto: ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 y versículo 1. Otros supuestos equivocados es que Jesús pudo haber caído en la prueba. De otro modo, puesto que Jesús es hombre, semejante a nosotros, puesto que tiene la voluntad personal y decisiones acorde con su humanidad, podría haber caído como hombre en la tentación. Y note que esto es absolutamente imposible, puesto que Cristo no son dos personas, una divina y otra humana, sino una sola persona, divino-humana, subsistente en la persona divina del Hijo de Dios, es decir, el Verbo encarnado. Por consiguiente, el sujeto de atribución de la responsabilidad de las acciones, sean por la vía de la naturaleza divina, sean por la de la naturaleza humana, es la segunda persona divina, de modo que suponer una posible caída de Jesús en las tentaciones equivaldría a suponer que la persona divina quedase afectada por esa caída espiritual, cosa absolutamente imposible, puesto que Dios no puede caer en el pecado. Otro presupuesto incorrecto es suponer que Satanás dudaba si Cristo era o no el Hijo de Dios. Mateo capítulo 4 y versículo 3 dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note esto y en lo siguiente:
que tanto Satanás como los demonios conocían perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, como muchas veces testificaba, ya que la frase que los paralelos ponen en boca del tentador cuando dice «si eres el Hijo de Dios», aquí equivale a una afirmación contundente, que es como si dijera «ya que eres el Hijo de Dios». Y de la misma forma es erróneo pensar que las tentaciones no fueron reales, por cuanto no había posibilidad de que Jesús pecase. Sin duda, la naturaleza humana del Hijo de Dios tenía su propio aspecto volitivo, ya que en ella concurrían todas las condiciones de la libertad humana. Pero no es menos cierto que su humanidad, con todo cuanto suponía, estuvo bajo el control del Espíritu Santo, sujeta a la voluntad eterna de Dios. Así pues, Jesús fue tentado como hombre, en el plano de su humanidad, y lo que Dios estaba manifestando por medio de las tentaciones de Jesús es que el hombre puede vivir plenamente en obediencia a Dios. Jesús está demostrando que Dios debe ser obedecido y que su palabra es digna de ser creída y que solo Dios debe de ser adorado. Note que el agente de la tentación fue Satanás, es decir, el adversario. Mateo dice que fue el diablo, en Mateo capítulo 4 y versículo 1. Los nombres hacen referencia al mismo ser, el primer gran pecador en la historia del pecado. Y note esto, y es que su creación se produjo como la de todos los ángeles, en un solo acto creador. Colosenses, capítulo 1 y versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, afirma que fue creado como el resto de los ángeles, por la voluntad creadora de Dios. Ezequiel, capítulo 28 y los versículos 13 y versículo 15. En Edén, en el huerto de Dios, estuvites, de toda piedra preciosa en tu vestidura, de colnerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuites creado, hasta que se halló en ti maldad. Note que pertenece al orden de los querubines, y fue el ser más dotado salido de la mano de Dios. Ezequiel capítulo 28 y versículo 14 dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuvites, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Note que siendo creación de Dios, como toda creación de seres inteligentes, fue creado en santidad. Era por tanto un ángel santo, con un ministerio de especial relevancia que le permitía acceder al lugar donde Dios manifestaba su presencia rodeado de gloria, como hemos podido ver en este versículo 14. Y ese querubín fue perfecto hasta que se halló pecado en él. Versículo 15 de Ezequiel capítulo 28. El pecado oculto en el corazón de Satanás fue descubierto por Dios en su omnisciencia, que impide al pecador ocultar el pecado delante de él. El Salmo 90 y versículo 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz
de tu rostro. El pecado le afectó en plenitud, de modo que fue lleno de iniquidad. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Y note que su pecado se manifestó en orgullo. Ezequiel capítulo 28 y ahora los versículos 17 y 18 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompites tu sabiduría a causa de tu resplandor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanates tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Nótese que Satanás planeó un camino para su exaltación, que en su pensamiento pecaminoso le llevaría a ser semejante al Altísimo. Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note que en esa condición pecaminosa, el pecado vino a formar parte de su experiencia de vida, de modo que es imposible, ya que no esté permanentemente orientado al mal, pecando por condición natural, como dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, siendo homicida y mentiroso. Y el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Marcos no entra en las tentaciones en sí, simplemente dice que fue tentado por Satanás. Y para la sutileza de las tentaciones y el planteamiento diabólico, habría que considerar los paralelos, especialmente de Mateo, ya que antes de la tentación del Señor, como se ha considerado antes, siendo impecable, no podía caer, porque no podía pecar. Entonces, ¿cuál era la razón de la tentación? La Biblia enseña que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Esto quiere decir que la experiencia de la tentación, con cuanto conlleva, fue real, tan real como la de cualquier persona sometida a ella, incluso tal vez mayor. En todas las formas en que se presentó la tentación, Satanás procuró hacer entender a Jesús que haciendo un acto lícito podía recibir un beneficio. Con todo el proceso psicológico de Jesús en el campo de la tentación, no podía ser igual al del resto de los hombres, ya que todos están sujetos a la atracción del pecado natural que heredan, mientras que por otro lado Jesús no tenía esta condición, ya que él no tenía la concupiscencia mala del hombre natural, porque había sido concedido sin pecado y vinculado a la deidad con la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Era, por tanto, sin pecado. La propuesta para pecar procedía del exterior de su persona, en la acción del tentador, y era la única experiencia en ese sentido, ya que la voluntad hacia el pecado, propia
del interior del ser humano no existía en Jesús. Pero con todo, la tentación de Jesús fue absolutamente real, es decir, la insinuación del tentador, la necesidad de superar las propuestas diabólicas, la resistencia hacia ellas y la lucha en la tentación eran experiencias absolutas en Jesús. Y note que la sensibilidad humana del alma del Señor era una realidad sujeta en esta ocasión al sufrimiento propio de la tentación. Y nadie puede negar la evidencia de que Jesús sufría profundamente en la intimidad de su parte espiritual humana, hasta decir: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas, capítulo 12 y versículo 50. El Señor manifestaba los sentimientos propios de los hombres, siendo compasivo, como dice Mateo capítulo 12 y versículo 32. Además, siendo afectuoso, como dice Mateo capítulo 19 y los versículos 13 y 14. Y además también siendo misericordioso, como dice Juan capítulo 11 y versículo 35. Y es por eso que, siendo Dios hombre, conocía por experiencia humana las debilidades y necesidades de los hombres, a ser hecho carne, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Pero con toda la profundidad de la tentación del Salvador de los hombres, está velada por el misterio que Dios no ha desvelado. No se podrá nunca, al menos en este tiempo, entender qué ocurrió en la intimidad del Señor durante la tentación, ya que esto es uno de los secretos de Dios para los hombres, lo mismo que otros muchos aspectos de la vida del Señor, en profundos contrastes entre su deidad y su humanidad. Continúa diciendo este versículo: y estaba con las fieras. El tiempo de las tentaciones ocurrió en el desierto, o donde el Señor había sido llevado por el Espíritu. Ese lugar, apartado de la gente, estaba habitado por las fieras. El Señor estuvo en donde ellas tenían sus territorios y sus guaridas. Y note que las fieras son parte de la peligrosidad del desierto y de la situación ocurrida por el juicio de Dios. Isaías capítulo 13 y los versículos 21 y 22 dice: sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. También era lugar donde el peligro de serpientes se pone de manifiesto en relación con el pueblo de Israel en el tránsito por el desierto, como por ejemplo en Deuteronomios capítulo 8 y versículo 15. Por tanto, allí la vida sería difícil y peligrosa, pero el Hijo de Dios estuvo durante 40 días. Nada podía afectarle, porque quien era tentado es también el Creador, gobernador supremo y omnipotente sobre todo lo creado. El Creador estaba en compañía de sus criaturas. Desde el punto de vista de la humanidad perfecta del Mesías, gozaba de la protección divina contra las fieras del campo, ya que nada mejor que un lugar aparte con Dios para la preparación de cualquier ministerio para su gloria. Continúa diciendo este versículo, la última parte: y los ángeles le servían. Note que el contraste es evidente. Mientras que un ángel caído tentaba, es decir, Satanás, los ángeles santos le servían a Jesús.
Jesús como hombre no estaba solo en el conflicto, tenía a su disposición todos los recursos celestiales, reflejados aquí por los ángeles dispuestos para servirle. Es necesario entender también que si los ángeles están al servicio de los santos, para que no tropiecen, como dice el Salmo 91 y los versículos 11 al 13. Mucho más lo están al servicio del Santo de los Santos. Nota que aquí el verbo utilizado por Marcos, servir, lleva implícito en muchas ocasiones el servicio doméstico, como ocurre más adelante en el versículo 31. Y en ese sentido, el servicio de los ángeles comprendería también la provisión, por ejemplo, de agua y de alimentos. Así había ocurrido siglo antes con el profeta Elías, al que un ángel proveyó de alimentos cuando estaba en el desierto, como dice el primer libro de Reyes capítulo 19 y los versículos 4 al 6. El cuidado de Dios hacia su Hijo es evidencia del cuidado que tiene también con quienes son hijos suyos adoptados en el Hijo. Esto provee de consuelo, de aliento, en circunstancias adversas, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control y nos ama siempre. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como ves, solamente son hijos de Dios en Cristo aquellos y aquellas que le han recibido en sus vidas como el Mesías, el Salvador. Es que por eso, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ahora yo te invito a que tú ores conmigo una oración de fe para recibirle. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, entiendo que soy una criatura de Dios, pero ahora vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, ya que no solamente quiero ser una criatura, sino un hijo en Cristo Jesús. Por ello, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.